La ciencia a través de su historia. José Manuel Sánchez Roa, El Jardín de Newton. Dina María Escobar, Ingrid Juliet Salazar. La matemática. Instrumento universal de conocimiento de Euclides a Gödel. Capítulo 1. La matemática y la ciencia. Es indudable decir que la matemática desempeña un papel muy importante en la ciencia. Los procedimientos y resultados matemáticos poseen una seguridad, una claridad y una inevitabilidad demasiado importante, tal como no se encuentra en ninguna otra disciplina científica. Es por esto que la física recurre a las leyes que tienen una lógica matemática por medio, y por esto la física no sería lo que conocemos hoy en día sin ayuda de las matemáticas. Y esto pasa así con todas las ciencias. Bueno, la matemática y la prehistoria en la ciencia. Bueno, se conoce que principalmente se desarrolló un sistema de numeración basado en una potencia de 60 o secentenas. Bueno, en un inicio, este sistema fue transmitido por medio de los babilonios, de los griegos y de los árabes. Por la expresión del tiempo en horas, en minutos y en segundos, y por la expresión de los arcos y de los ángulos, fue en grados, minutos y segundos. Se han manejado varias teorías, varias hipótesis sobre el por qué se eligió una potencia tan alta para este sistema de numeración. Bueno, la hipótesis que tiene más credibilidad en este término, en este ámbito, es que, bueno, se eligió la potencia 60, en secentenas, porque es divisible en los 6 números enteros, los primeros 6 números enteros. Y bueno, los babilónicos le dieron un papel muy importante a la astronomía, ya que decidieron colocar la Tierra en el centro del universo. Gracias a ellos existe lo que hoy en día llamamos el zodiaco. Y principalmente se enfocaron por conservar los registros de los movimientos de la Luna. Debido a ello, pues se introdujo lo que hoy en día se llama un año y consta de 360 días, lo que se divide en 12 meses y cada mes se divide en 30 días. Además de esto, los meses se dividen en semanas y los días los bautizaron gracias al Sol, a la Luna y a los planetas de ese entonces. Se cree que también fueron responsables de la división del día en 2 periodos de 12 horas, y también descubrieron los movimientos retrogresionales de algunos planetas como el Sol y como Marte. También descubrieron que la construcción de los monumentos megalíticos situados en el sur de Inglaterra y de Escocia utilizaron triángulos pitagóricos. Los triángulos pitagóricos son triángulos rectángulos cuyos lados son múltiplos enteros de una unidad fundamental de medida. En un sentido parecido, se podría comparar también con los manuscritos chinos antiguos, ya que son colecciones de problemas matemáticos babilónicos. Bueno, si nos pasamos en esto, la historia cuenta que los historiadores más eminentes de la matemática antigua encontró tantas analogías que no pudo evitar concluir la posible existencia de una fuente común prebabilónica. Bueno, esto quiere decir que, bueno, debió existir ya una matemática en el Neolítico, y pues esto aproximadamente entre el año 3000 y 2500 a.C. Se cree que se inició en Europa Central hasta las Islas Británicas, luego se expandió por el Oriente Próximo, luego hasta India y llegó hasta China. Bueno, el nacimiento de la Grecia. Se cree que le debemos un atributo a Grecia, ya que se denomina como la cuna de la ciencia. Y bueno, debido a esto, nos podemos estar preguntando, deberíamos hacernos la pregunta como, ¿por qué se le da preferencia a la Grecia, a los griegos, en lo que hace referencia a la matemática y a la ciencia en general? Pues bueno, la respuesta es muy simple. La filosofía comienza cuando alguien plantea una cuestión general, y así mismo pasa con la ciencia. Resulta que la matemática salió de forma incomparable
con el carácter inquisitivo de la filosofía para estudiar la naturaleza. De allí, Tales formuló una de las preguntas filosóficas y científicas más básicas que podríamos hacernos. La pregunta es, ¿de qué están hechas las cosas? Y contestó, de agua. Bueno, muchos podríamos estar diciendo como, ¿de agua? ¿Cómo puede ser que las cosas estén hechas de agua? Bueno, esto no es una respuesta tan absurda realmente, ya que si recordamos, el cuerpo humano está formado por cerca del 80% de agua, así que tiene cierta verdad. Bueno, para los pitagóricos, en efecto, todo era una encarnación de los números que se podían determinar con una precisión absoluta. Estos eran la esencia del universo y desarrollaron toda una hermenéutica entre ellos. Correspondiente a esto y al libro séptimo de las leyes, Platón se ponía en boca de uno de los protagonistas en una de las siguientes frases. Hay aún 3 materias de estudio para los hombres libres. El cálculo y los números constituyen una disciplina. También el arte de la medida, la extensión y la profundidad forman como un único ámbito la segunda materia, mientras que la tercera es el estudio de las revoluciones de los cuerpos celestes, como el movimiento natural en relación con los otros. No es necesario que la mayoría estudie todo esto hasta alcanzar un conocimiento exacto, sino unos pocos. Ahora los invito a que pasemos a uno de mis temas favoritos. La fascinación por el círculo. Bueno, entre los griegos, el poder conceptual y práctico de la matemática se plasmó de muy diversas maneras. Una de ellas es que en las obras como el Timeo, la República o las leyes que se adoptan, la forma de diálogos apareciendo en todas ellas la figura idealizada de Sócrates. Bueno, Platón nos transmitió aspectos básicos del pensamiento científico heleno, como por ejemplo lo que es la importancia que tuvo por muchos años los científicos, los filósofos de su época, la geometría del círculo, y bueno, esa importancia se plasmó especialmente en la descripción de los movimientos de los cuerpos celestes, en la que los círculos y las circunferencias pues reinan. Bueno, unido a estas ideas y desarrollos técnicos astronómicos de pensadores como Aristóteles y Claudio Ptolomeo, junto a las tesis defendidas por la Iglesia Católica, la esencia del planteamiento que hacía Platón en el Timeo formaría la denominada visión aristotélico-ptolemaica del universo, que dominó la ciencia del cosmos y el sistema solar detrás de las ideas propagadas y popularizadas por Platón, que se encontraban también en la estructura y los movimientos de los cuerpos presentes en la naturaleza. Bueno, todo esto obedecía a algo así como una lógica matemática, pues como afirmó Galileo en uno de sus libros. A nuestra izquierda y a nuestra derecha podemos encontrar 2 imágenes. La imagen de la izquierda es una fotografía de Aristóteles, que fue tomada por Jules de Gante, y pues se encontró esta foto en el Museo de Louvre. Igualmente, la de la derecha es Claudio Ptolomeo, también fue tomado por el mismo fotógrafo y encontrado en el mismo lugar. La cumbre de la matemática griega, los elementos de Euclides. Bueno, realmente de Euclides no sabemos con seguridad ni las fechas de su nacimiento ni las de su muerte. Se le puede denominar, normalmente se le denomina como Euclides de Alejandría, porque es la única ciudad con la que se le puede asociar con seguridad. Probablemente fue educado en Atenas, en la Academia de Platón, ya que es uno de los principales centros matemáticos del siglo IV a.C., y seguramente el único en el que él pudo haber reunido los conocimientos que aglutinó en los elementos. Cuando la situación política se convirtió en Atenas en un lugar complicado para vivir y trabajar, se habría marchado a trabajar en Alejandría, la famosa Alejandría de los Ptolomeos, en donde la filosofía fue un tanto marginada.
mientras que florecieron las ciencias y la literatura de los elementos. Fueron dedicados a Ptolomeo I Soter, quien se supone fue el fundador más célebre de la Biblioteca de Alejandría. Bueno, ahora pasemos a lo que son los elementos de Euclides. Los elementos de Euclides de Alejandría se dividen en tres: las definiciones, los postulados y en las nociones comunes. Bueno, las definiciones tienen 23 ítems, en los que, bueno, algunos de ellos y los más importantes se considera que son: primero, una superficie, que es la que solo tiene una longitud y una anchura. Segundo, los extremos de una línea son puntos. Tercero, un límite es aquello que tiene un extremo. Cuarto, una figura es lo contenido por uno o varios límites. Y quinto, un ángulo agudo es el ángulo menor que un recto. Bueno, para los postulados tenemos 5 tipos de postulados. Los cinco tipos de postulados son: primero, prolongar continuamente una recta finita en una línea recta. Segundo, describir un círculo con cualquier centro de distancia. Tercero, postularse el trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta un punto cualquiera. Y cuarto, si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos rectos, significa que las dos rectas prolongadas indefinidamente encontrarán el lado por el que están los ángulos menores que los de los rectos. Y quinto, ser todos los ángulos los rectos iguales entre sí. Bueno, para las nociones comunes tenemos 5 de estas. Entonces, primero tenemos lo que las cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí. Segundo, si se añaden cosas iguales a cosas iguales, los totales son iguales. Confuso, ¿no? Bueno, tercero, si de cosas iguales se quitan cosas iguales, se le restan cosas iguales. Cuarto, las cosas que coinciden entre sí son iguales entre sí. Y quinto, todo es mayor que la parte. Pasemos a la siguiente.